Buenos días. La coalición de países con bosques tropicales les da la más cordial bienvenida a la conferencia virtual titulada ¿Qué se espera para los bosques en la COP27? Hoy nos acompañan altas autoridades gubernamentales, puntos focales de cambio climático, académicos y actores de la sociedad civil de más de 15 países. Gracias por participar en este evento que tiene como meta asistir a los países de América Latina en la preparación para la COP27 en Egipto, con la esperanza de que se logren los acuerdos necesarios para que el aumento de la temperatura media del planeta no supere los 1.5 grados centígrados. En agenda tenemos a 4 latinoamericanos de lujo, profesionales con vasta experiencia en los procesos de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, quienes nos actualizarán sobre las expectativas que todos tenemos para que los bosques reciban el espacio que se merece en esta COP27. Para entrar en el plato fuerte, tenemos 3 presentaciones de 15 minutos cada una y luego cerramos con una sesión de preguntas y respuestas de 15 minutos donde los participantes podrán hacer preguntas por el chat de Microsoft Teams. Los conferencistas nos han confirmado que si se agota el tiempo de la conferencia, ellos procederán a responder por escrito a los correos que utilizaron para registrarse. Así es que no se preocupen si no logramos cubrir todas las consultas durante esta conferencia virtual. Para empezar, me gustaría presentar a Emilio Sempris, quien nos expondrá sobre las tendencias en el tema de pagos por desempeño de los bosques. Emilio Sempris cuenta con una maestría en la Universidad de Harvard y posgrados de Desarrollo Internacional y Ciudades Sostenibles en la misma universidad. Tiene más de 20 años de experiencia, recursos naturales y cambio climático. Fue ministro de Ambiente de la República de Panamá y fungió como director regional del Centro de Agua del Trópico Húmedo para América Latina y el Caribe, CATALAC. Ha sido consultor de agencias y organismos multilaterales como el PNUD, USAID y el BID. Ha sido revisor de los inventarios de gases de efecto de invernadero de la Unión Europea. Actualmente es consejero del Consejo de Integridad del Mercado Voluntario del Carbono y director para Latinoamérica y el Caribe de la Coalición de Naciones con Bosques Tropicales. Con ustedes, Emilio Sempris. Muchas gracias, Anet. Buen día a las altas autoridades presentes, los puntos focales de cambio climático de América Latina y el Caribe y participantes todos. Me corresponde comentar sobre algunas tendencias que hemos identificado en materia de finanzas climáticas en el contexto de la convención, a la luz de lo que se viene para nuestros países, que es la COP27, debe generar algunos resultados para dinamizar los pagos por desempeños hacia nuestros países. Primeramente, presentar un poco la coalición. Ustedes saben que la coalición ha estado trabajando desde 2005 para fortalecer esta arquitectura reglamentaria internacional y permitirle a los países mayormente en desarrollo recibir pagos por desempeños en lo que hoy se conoce como REDD+. Nuestra secretaría tiene sede en Nueva York, una organización sin fines de lucro. Nos enfocamos en 3 puntos esenciales que son el desarrollo de capacidades, el apoyo a las políticas y más recientemente el financiamiento directo a los países. El alcance global de nuestra coalición, cubrimos 52 países en desarrollo. Aquí a la derecha vemos los grupos negociadores de la convención y, como sabemos, diversos países están en diversos grupos con diversos intereses, pero nos enorgullece siempre decir que la coalición es el bloque de negociación más grande en este tema y quien desde 2005 lleva la batuta. En cuanto al equipo de apoyo para América Latina, la coalición es un equipo bastante amplio. Ya estamos esperando los 30 colaboradores para el planeta y para América Latina. También tenemos capacidades que son puestas a disposición de los países dependiendo de las ciudades. Nuestro presidente es el profesor Jeffrey Hill de la Universidad de Columbia. Nuestro director ejecutivo Kevin Conrad, nuestra gerente directora Federica Vieta, y así podemos ver todos los miembros del equipo. Podemos probablemente resaltar a Thelma Crook, que todos conocen, es vicepresidenta del PCC,
y ha sido negociadora de la convención y jefa negociadora por muchos años. Ella nos acompaña y nos da un fuerte apoyo técnico a los países para que los inventarios tengan la mayor calidad posible y puedan pasar todas estas pruebas de verificación a nivel nacional como internacional. Bueno, me acompaña también Eduardo Reyes, que es asesor internacional, que además de cubrir América Latina, cubre África y Asia. Ya vieron, bueno, en el video ven a Lucila Balam, experta en red, Milena Niño, también experta en red, Eloisa Cuidi, que Eloisa mayormente está atendiendo los países francófonos de la región. Para quizás ya entrar un poco en el plato fuerte, el problema que tenemos enfrente, lo bueno es que es suficientemente grande para que todos nos unamos y podamos enfrentarlo de la mejor manera posible. Yo preparé este mapa utilizando el más reciente mapa de cobertura del planeta desarrollado por la Agencia Espacial Europea en el marco del programa Copernicus y puesto a disposición por ESRI, donde refleja una serie de coberturas del suelo. Yo las compilé en todos los sectores de Afolo, y todo lo que ven en rojo y naranja son básicamente tierras que muy históricamente en el pasado, probablemente muy lejano, estaban cubiertas por bosques. El rojo mayormente representa tierras agrícolas y el naranja incluye además grandes tierras que han sido convertidas por ejemplo, a ganadería, particularmente en nuestra región. Para el caso de América Latina, la pérdida de bosque del 90 a la fecha ha representado un área superior a la extensión de, por ejemplo, México o Colombia. Así que esto nos genera un gran reto y una oportunidad para integrar toda la población a un mejor manejo de nuestros recursos naturales. Las actividades red, conocemos, son 5. Reducción de emisiones por deforestación, reducción de emisiones por degradación forestal, la conservación de las reservas de carbono forestal, nuestros bosques, el manejo forestal sostenible y aumento de lo que se conoce como el carbon stocks. El PNUMA lanzó un informe recientemente donde indicaba que entre 5.9 y 6.7 gigatoneladas de carbono podrían reducirse en el sector de nuestro interés a más tardar 2030. Sin embargo, como todos sabemos, eso implica una movilización sin precedentes, además de la disponibilidad de recursos que permitan esa movilización. A la fecha, ya son más de 70 países que han presentado sus niveles de referencia en Red Plus, y en la coalición nos llenamos de orgullo al decir que los países que trabajan con nosotros, la gran mayoría ha presentado sus niveles de referencia completos, incluyendo las cinco actividades. Ahora, más recientemente, estamos trabajando con Honduras, quien ha reflejado un liderazgo muy importante en el desarrollo de su nivel de referencia, y esperamos que prontamente puedan culminar el proceso para, idealmente antes de la COP, hacer ese anuncio de que ya han sometido para revisión su nivel de referencia. Más recientemente, el nivel de referencia de Belice fue aprobado con muchos halagos por parte de los revisores. Lo podemos ver en la página de red de la convención, en Submissions, en el Lima Info Hub. En materia de tendencias en finanzas mayormente corporativas, ustedes han escuchado un sinnúmero de anuncios por parte del sector corporativo mundial, mayormente en los países desarrollados. Esos anuncios, y los compilamos, no solo para el tema red, sino para la financiación sostenible, que es un espectro un poco más amplio. Presenta números, por ejemplo, de 17 billones de dólares o 17 trillion dólares para Estados Unidos, 2 para Canadá, 12, ya creo que anda como por 14, la última cifra que revisé de Unión Europea. Para Asia, 4.6, Japón solo 2.9. Y en América Latina se está dando ya un movimiento de 653 mil millones de dólares. Esto incluye lo que se conoce como activos en gestión. Eso los americanos le dicen asset under management, y estos recursos estamos convencidos de que van a seguir aumentando y que nos ponen a evaluar cómo se va a comportar la cooperación multilateral. Eso voy a hablar más adelante, cómo se comportaría la cooperación multilateral y bilateral tradicional con respecto a los mecanismos financieros que se han establecido bajo la convención, llámese
el Fondo Verde del Clima, el GEF, el Fondo de Adaptación que recibe parte de los beneficios y otros mecanismos multilaterales paralelos como por ejemplo, el FCPF del Banco Mundial. Toda esa movilización de recursos del sector privado, que es una movilización mayormente directa hacia proyectos, ha generado retiro de cerca de 161 millones de toneladas al 2021 y nosotros prevemos que ese número no va a superar los 200 millones. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer, si estamos viendo esta discusión desde el panorama más amplio posible, es si requerimos lograr una meta de carbono neutralidad a más tardar 2050, eso implicaría hoy cerca de 54.000, 55.000 millones de toneladas. O sea, aquí solamente estamos hablando de 161 millones de toneladas. Sé que estamos abismalmente alejados del orden de magnitud de la intervención que requerimos hacer en los países en desarrollo para poder avanzar hacia esa carbono neutralidad. Sé que a pesar de todas las buenas noticias que escuchamos sobre los mercados voluntarios de carbono, realmente el impacto ha sido mínimo. Hay un esfuerzo para movilizar a más tardar 2030 cerca de 2.000 millones de toneladas por mercado voluntario, pero nuevamente 2.000 millones de toneladas versus 54.000 millones de toneladas y que probablemente se van a aumentar, porque recordemos que la meta es no superar los 1.5 grados de temperatura y estos números que estamos viendo realmente están bien alejados. Y a veces se confunde porque una cosa es el comercio de emisiones y otra es el retiro de esas emisiones. Aquí estamos hablando de esas emisiones que son efectivamente retiradas. Así que estamos muy lejanos. Con respecto a los pagos por desempeño, los mercados voluntarios se han movido entre 8 y 2 dólares. Los mercados los pagos por desempeño por políticas, en otras palabras, acuerdos multilaterales o bilaterales, y representan cerca de entre 5 y 10 dólares, mayormente otorgados por el Fondo Verde del Clima, el Banco Mundial, FCPF, y en el marco bilateral más recientemente por el gobierno de Noruega, que logró un acuerdo con Gabón por 150 millones de dólares a 15 millones anuales por los próximos 10 años, y el pago fue por 10 dólares la tonelada. De allí ustedes escucharon también que Gabón ya estaba también emitiendo a través ya del mercado o del segmento de cumplimiento a través del sistema Red Plus que nosotros manejamos, cerca de 90 millones de toneladas. Así que esperamos escuchar qué va a ocurrir con estos 90 millones de toneladas que se están poniendo a disposición a través de Red.Plus. También podemos ver que a través de Red.Plus se han logrado precios un poco más altos. La realidad es que y aquí estamos hablando con autoridades, cuando estamos hablando de los costos de oportunidad, siempre tenemos que pensar qué le va a pasar a esa hectárea de terreno, a esa finca, si no recibe este financiamiento o este pago por desempeño. Y tradicionalmente lo que ocurre es que, por ejemplo, concesiones madereras o tala ilegal o el desarrollo de alguna otra actividad productiva en la zona representa ingresos de hasta 40 dólares por tonelada. Así que hay un espacio significativo aquí. Y nuestra proyección es que este precio debe seguir aumentando en la plataforma Red.Plus. Corea del Sur ya tiene su mercado de cumplimiento a 14 dólares, que es el número que hemos registrado. El mercado de California anda rondando los 30, 31 dólares, 32 dólares. Nueva Zelanda, 76 dólares. Y el más robusto de todo, que es el ETS, de 90 dólares por toneladas. Así que aquí, a manera de toma de decisiones, lo que nos tenemos que ir preguntando es qué debemos hacer en nuestros países para ir aumentando la calidad de los resultados que vamos presentando. Y ahí es donde la coalición juega un papel importante con los diversos esfuerzos que realizamos con los países que trabajamos para mejorar no solo la calidad, sino la transparencia en la entrega de estos resultados. Con respecto al financiamiento multilateral, probablemente el más destacado y concreto es el financiamiento que recientemente estos países aquí recibieron, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Indonesia y Paraguay, por un monto total de 500 millones de dólares, que era lo que tenía el Fondo Verde del Clima en su canasta. Todos aquí conocemos el tiempo que toma reabastecer estas bolsas de financiamiento público, y también todos reconocemos que los gobiernos tienen sus ciclos de gestión. Entonces, para gobiernos con ciclo de gestión que está terminando en los próximos 6 meses, un año, 2 años, probablemente no van a ver los recursos que
el Fondo Verde del Clima espera que reabastezcan esta bolsa. Así es que una canasta importante de países ha quedado por fuera y esos países ya han reflejado resultados en el Lima Info Hub. Así es que, y viendo la tendencia en materia de financiamiento de pago por resultados, definitivamente que el sector privado va a jugar un papel muy importante a través de las diversas plataformas que le mencioné anteriormente. Ahora, los países han estado haciendo su trabajo, han estado haciendo su tarea. Ya en el Lima Info Hub se habla de cerca de 9.000 millones de toneladas que se han puesto a disposición de los diversos mecanismos financieros, pero solamente 325 millones de toneladas han sido retiradas y compradas. Así es que volamos a ese número de los 54, 55 mil millones de toneladas. Ya este número de casi 9.000 millones de toneladas es un número un poquito más representativo y que sería una inyección financiera directa a los planes, programas a nivel nacional en los países en desarrollo. Algunos países han comprado parte de estas toneladas, Alemania, nuevamente Noruega, también empresas privadas, incluyendo empresas privadas estatales, han comprado estas toneladas, por ejemplo, Petrobras de Brasil. Entonces, vemos el plano del, digamos, esquema de pago por desempeño versus el titánico ejercicio que están haciendo algunas empresas para llevar adelante proyectos subnacionales, proyectos que ellos lideran, proyectos que están tratando de desarrollar el plano a nivel comunitario, y solo ya llegamos a 155 mil toneladas retiradas, perdón, 155 millones de toneladas retiradas, y con un alto nivel de burocracia, pero como vemos más adelante, hay una tendencia que está poniendo en riesgo este pequeño esfuerzo, y es el establecimiento de moratorias debido a que, lastimosamente, una parte importante de estos desarrolladores están incumpliendo con ya sea las normativas establecidas nacionalmente o alguna parte de la contabilidad de carbono que no están tomando en cuenta y lo está llevando a sobredimensionar los beneficios. Y lo más lamentable es que gran parte de esos beneficios no llegan ni siquiera directamente al país, sino que en algunos casos hasta el 90% de los beneficios son exportados fuera de la frontera de los países. Así que es una tendencia que tenemos que prestarle atención. Y aquí están las moratorias que se han venido implantando, la más reciente en India, donde básicamente están reconociendo de que hay un problema que tienen que resolver a través del fortalecimiento institucional y regulatorio para que funcione apropiadamente los pagos por desempeño en el marco ya sea del Acuerdo de París o cualquier mecanismo nacional que se implemente. Papúa Nueva Guinea lanzó su moratoria también, que fue uno de los primeros. Aquí la que no está presente es la de una provincia en China que se me escapa el nombre, que también lanzaron una moratoria para el tema forestal, lo que le llaman también en el sector corporativo como Nature-Based Solutions. Honduras recientemente, y la semana pasada Perú anunció importantes ajustes en la manera en que sus instituciones iban a interactuar con la reducción de emisiones en el marco de ya sea la Convención de Cambio Climático o los mercados voluntarios. Así que estas tendencias tenemos que tomarlas en cuenta. Nosotros en la coalición estamos a disposición de todos los países para llevar adelante un proceso que sea el más amplio posible a nivel nacional y que genere los mayores beneficios para los puntos focales. Algunas lecciones aprendidas, y con esto termino, es que el financiamiento climático multilateral es bien limitado para alcanzar los niveles de contribución que esperamos de red en la lucha contra el cambio climático. Ya hablamos de los 500 millones que se agotaron del Fondo Verde del Clima. Felicitamos a los países que aprovecharon esa área. El FCPF ha anunciado 5.000 millones de dólares. Sin embargo, necesitamos tener más claridad acerca de cómo se van a movilizar esos recursos. Hay iniciativas también como, para mencionar alguna, LEAF, que habla de movilizar $1.000 millones de dólares con su respectiva metodología. En Glasgow se anunció el fondo indígena por cerca de 1.7 mil millones de dólares, pero no se ha materializado. Y aquí es clave entender que la materialización es un proceso. Si un país toma una decisión, recuerden que esa decisión tiene que entrar en el ciclo presupuestario gubernamental. Eso quiere decir que si, por ejemplo, estamos en septiembre un país toma una decisión que implica un ajuste presupuestario, tiene que entrar entonces en la discusión del ciclo presupuestario probablemente del año siguiente. Estaríamos hablando del 2023. Y de ser aprobado, entonces entra en vigor en el 2024.
O sea, son periodos de tiempo muy extensos. Y una vez entra en vigor en 2024, tiene que ser debidamente reglamentado e implementado a partir de 2025-2026. Así que no es que las cosas son tan sencillas, a menos que sean medidas de políticas fiscales que puedan ser rápidamente aplicadas en países con fuerte institucionalidad climática. Los países en desarrollo están estableciendo moratorias para hacer estos ajustes en sus marcos institucionales de cara a la maximización de beneficios. Aquí la coalición está dándole asistencia técnica a varios países de América Latina, de África y más recientemente de Asia, para que esos marcos institucionales que se implementan logren el 100% de beneficios para sus economías. En otras palabras, se ha implementado un esquema donde los costos de transacción por pago por desempeño no son absorbidos por el país, sino son absorbidos por la entidad, ya sea pública o privada, que tiene que reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Eso le garantiza pasar de entre 10 y 20%, que es lo que le comenté hace unos minutos atrás, al 100% en beneficios para países. Y finalmente, hemos notado también que tenemos que acelerar la producción sistemática de los niveles de referencia forestal y reportería para poder recibir los beneficios a mayor escala. Cerca de 4 o 5 países de la coalición han entregado sus niveles de referencia y han sido debidamente revisados y pasado esa prueba de los niveles de referencia completos a nivel nacional. Esperamos que esta sea una tendencia. Ya estamos discutiendo con algunos países de la región para ver si los apoyamos en ese trabajo. Y Milena más adelante también va a hablar de algunas herramientas tecnológicas que se han puesto a disposición para ese desarrollo. Sí, cuando termino y muchas gracias, quedo abierto para preguntas que entiendo que van a ser al final. Es correcto, Emilio. Gracias por tu valiosa presentación. Para los que se han unido en este momento, le damos la más cordial bienvenida a esta exposición que se espera para los bosques en la COP27. La siguiente presentación está a cargo de Eduardo Reyes. Eduardo cuenta con más de 39 años de experiencia en el sector de las energías renovables, más de 19 años de experiencia en el sector regulación ambiental regional e internacional y más de 19 años de experiencia especialmente en los sectores forestales, energético, financiero y de mercados de carbono dentro de las negociaciones de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Ha estado actuando como consultor independiente sobre cambio climático y como asesor de la Coalición de Naciones con Bosques Tropicales, cargo que ha ocupado desde mayo de 2010. Cuenta con una amplia experiencia en la ampliación del artículo 4 sobre red, sobre mercados de carbono y 13 sobre transparencia, que son artículos esenciales para reducir las brechas para desarrollo de estrategias de desarrollo de bajas emisiones y el esquema del marco de Varsovia sobre Red Plus para obtener pagos basados en resultados. Con ustedes, Eduardo Reyes. Bienvenido, Eduardo. Gracias, Anet. Buenos días a todos. Salimos de Glasgow en noviembre del año pasado y la verdad que para el tema de los bosques no sabíamos qué había sucedido, hubo un mal sinsabor y si nos preguntan a muchos, quedamos como la cómica del lado izquierdo, no sabíamos qué había pasado. Teníamos un sinsabor grandísimo de que los bosques habían quedado excluidos, otros que sí, otros que no. Y por supuesto, la propia negociación, que lo pueden ver en la caricatura del lado derecho, era un tema de cómo veía cada quien las cosas. Uno los veía de una manera y otro lo veía de otra manera, de su propia perspectiva. Pero en sí el resultado después de Glasgow, como muchos creo que ya lo percibimos, fue bastante confuso y sigue siendo confuso porque es ahora que nos estamos preparando para la COP en Egipto, en Sharm el-Sheikh. El próximo slide, que es lo que quiero presentar. Recuerdo el artículo 6, y el artículo 6 que está inscrito en el Acuerdo de París, ya ratificado, está dividido en 3 partes y tiene un preámbulo. El preámbulo del artículo 6, como sabemos, es simplemente aumentar la ambición de nuestros NDC, nuestras contribuciones nacionalmente determinadas. Y está dividido en 3 partes, el 6.2, que tiene que ver cuáles son las reglas para transferir un resultado de mitigación internacional transferible a otra jurisdicción, a otro país. El 6.4, que es el que va a lidiar directamente con los proyectos que se puedan implementar dentro de las nuevas reglas del juego,
Y el 6.8, que si bien es cierto, Emilio presentó algunos países que se habían beneficiado con pagos por el Fondo Verde del Clima, es el que trata con esquemas de no mercados. Y esos pagos del Fondo Verde del Clima son esquemas de no mercados. Pero recuerdo el artículo 6, lo que está en el Acuerdo de París. El siguiente slide. Puntos claves para los bosques del Pacto de Glasgow. Muchas cosas se acordaron en Glasgow. Y el primero que quiero resaltar es el párrafo 27, que decide establecer un programa de trabajo para aumentar urgentemente la ambición. Y esto es para todos los sectores. Y la implementación de la mitigación en esta década. O sea, ya de salida, eso es lo que estamos nosotros tratando de hacer. El párrafo 38 todavía es muy interesante para el tema de los bosques, porque pone en relieve la importancia de proteger, conservar y restaurar la naturaleza y los ecosistemas para alcanzar el objetivo de la temperatura del Acuerdo de París, que como bien sabes es de 2 grados centígrados, pero en el Pacto de Glasgow hemos ratificado el interés de la mayoría de los países en desarrollo que sea solamente de 1.5 grados centígrados. Pero ya el Pacto de Glasgow reconoce, y hago énfasis en el tema de conservación, porque esto ha creado también mucha situación este año, si se incluye, si está excluido dentro de los resultados que se dieron para el artículo 6 en Glasgow. La que sí. ¿Por qué digo todo esto? Porque el Acuerdo de París, en el artículo 5, la parte B, claramente establece las reglas del juego del artículo de lo que se tiene que ver con la reducción de emisiones provenientes de la deforestación y degradación de bosque, que incluye la conservación, que bien estuvo reflejado en el Pacto de Glasgow, el manejo sostenible de los bosques y el aumento del stock de carbono. Y por supuesto que atrás de todo este artículo está el marco de Varsovia de RED+, que son 9 decisiones, y atrás de todas esas decisiones hay alrededor de más de otras 20 decisiones que nos dictan de la A a la Z todo lo que los países ya hemos estado haciendo para lograr y entender que tenemos algunos resultados que pueden ser monetizados posteriormente en el mercado de carbono, o que pueden, como algunos de los países que mostró Emilio, pudieron recibir pagos con esquemas de no mercado. La que sigue. Pero resalto, el artículo 5 es parte del Acuerdo de París y no se puede dejar por fuera. Resultados de la COP26 con respecto al artículo 6. Y en antes dije 6.2, que es el que tiene que ver con la transferencia de un crédito de carbono que en este momento, bajo el Acuerdo de París, se llama Resultados de Mitigación Transferibles Internacionalmente, por sus siglas en inglés, los ITMOs. Deben ser verificados y adicionales. Aquí quiero resaltar que el término de adicional en el texto del 6.2 solo se menciona aquí y dista mucho, y tratemos de evitar la confusión que existe con la adicionalidad de los proyectos que se da en los textos de 6.4, que muy bien la conocimos en todos los proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto. Adicional sean emisiones adicionales. Usted presentó su línea base y sus resultados que dan son adicionales a esa línea base histórica que usted presentó y que posteriormente fue revisada. Un gran problema que tuvimos en Glasgow, y por eso decimos que el tema forestal no tuvo un buen resultado, es que solo se van a reconocer créditos a partir del 2021 en adelante. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los esfuerzos que nosotros hemos hecho los países, que no ha sido nada fácil para lograr resultados en el marco de RED, todo lo antes del 2020 no son reconocidos como resultados de transferencia internacional de mitigación. Pero esto es algo que debemos ya ir preparándonos, porque en la COP, y de hecho ya tuvimos algunas reuniones con la presidencia entrante de Egipto, para que se viera este tema y se viera la equidad. Pero con esto no queremos decir que se va a cambiar el texto que se negoció en Glasgow, pero para que haya un reconocimiento, y posteriormente en otros slides diré qué es lo que estamos haciendo nosotros con esto. Pero de forma general, todo tiene que ir alineado con el NDC. Y muy importante que debe ser autorizado por el país. Si el país no lo autoriza, simplemente no se puede negociar el crédito. El siguiente slide. De forma general, para generar un resultado de transferencia internacional hay que cumplir con estos 10 pasos. Así es como lo estamos viendo de los resultados de Glasgow.
tienes que estar incluido en el NDC. Tiene que ser medido contra el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. Tiene que ser autorizado por el país anfitrión. Tiene que ser emitido por el país anfitrión. Es el país anfitrión que dirá cuántos créditos se pueden transferir, porque tiene que estar en línea con lo que los países han puesto en su NDC. Tiene que ajustarse en el país anfitrión, y eso quiere decir que el crédito que se desplaza hacia otro país se tiene que restar de la contabilidad nacional, y si tienen exceso, aleluya, pero si no tienen exceso de su línea base del NDC, pues lo tendrá que sustituir. Por supuesto que tiene que seguir las metodologías aprobadas. Y aquí quiero resaltar nuevamente, las metodologías aprobadas en el artículo 6 para proyectos están por definirse en lo que es la discusión del 6.4. Hace aproximadamente 2 semanas se reunió por primera vez el órgano supervisor de este artículo para empezar a definir todas las metodologías habidas y por haber. El artículo 5, como resalté, parte del acuerdo de país, ya tiene todo aprobado. Así que no tenemos que hacer más nada, porque al final hay una discusión si es un estándar o no estándar. El mecanismo de red es un estándar que posteriormente explicaré. El ajuste correspondiente para el país recipiente es opcional. Si un país como gobierno requiere o comprar de estos créditos, pues él también tendrá que hacer el ajuste como se hizo cuando se vende el crédito. O sea, se le añade a su contabilidad de su NDC. Son usados o retirados de acuerdo con el balance global del Acuerdo de París. También tenemos que diferenciar eso, si los créditos que usted transfiere internacionalmente van a ser cancelados o retirados, que principalmente ya no se pueden utilizar posteriormente. Deben ser parte de la contabilidad global y emisiones y remociones y cumplir con los procesos de transparencia. El texto de transparencia ya nos pide a nosotros los países, son 82 páginas que debemos de cumplir. O sea, no necesitamos más nada que ya lo que está establecido, y que dentro del contexto de red estamos cumpliendo con todo ese tipo de información que nos están pidiendo. Pues las acciones agregadas tienen que ver con el aumento de la ambición, y esto también es clave porque si nosotros comparamos el esquema nacional de red, es a nivel nacional. Ya el país no puede hacer más ambición que todo lo que está dentro de su jurisdicción. El tema de proyecto debe ir hacia la escala nacional. Red ya tiene ese enfoque nacional. Así que quiero dejar claro que estos son 10 puntos que salen como resultado de la última COP en Glasgow, y que debemos nosotros tener claro que tenemos que cumplir, y para eso estamos apoyando a los países. El siguiente slide, Lucy. Ok, en Bonn tuvimos nuevamente la primera reunión después de Glasgow, y muchas cosas se estuvieron discutiendo acerca de cómo debe ser el proceso de las transferencias de estos resultados de mitigación internacional hacia otros países. Hay todavía posiciones encontradas, y quiero resaltar 2 puntos. Es de entender de muchos de nosotros que el enfoque del 6.2, tal como lo dice el texto del Acuerdo de París, solo se refiere a un análisis cualitativo. ¿Y por qué decimos cualitativo? Porque simplemente el cuantitativo es el que ya nosotros conocemos cuando nos revisan el nivel de referencia, cuando nos revisan los resultados que tienen que ir en línea con el inventario de gases de efecto invernadero. Actualmente se presenta bajo el informe bianual de resultados de reporte, y posteriormente bajo el informe anual de transparencia. Entonces, ya la parte cuantitativa está. Sin embargo, hay posiciones de países que dicen, no, el 6.2 tiene que revisar no solo lo cualitativo, sino lo cuantitativo. Un punto clave que va a ser de discusión, y tenemos que prepararnos en Glasgow, porque la verdad que ya toda la carga que tenemos para lograr resultados en red es más que suficiente, y no queremos cargas adicionales. Los otros 2 párrafos que tenemos claro también es que la información cuantitativa técnica de los resultados del artículo 6 debe considerar las reducciones y remociones generadas bajo el artículo 5 y bajo el artículo 6.4 si es autorizado por la parte. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que el artículo 5 es un mecanismo crediticio del artículo 6.2. Todo lo que hacemos en red puede fácilmente entrar en el 6.2, y no solamente lo que se quiere hacer en 6.4, que dicho sea de paso, hay discusiones también del tema forestal, y que en la última reunión o la primera reunión que se ha dado del órgano supervisor salió este esquema, y se está en espera de opiniones de los países para ver cómo esto se va a tratar. Y por supuesto que los resultados que han sido evaluados conforme al artículo 5 no deben estar sujetos a una segunda evaluación.
No puede ser que la convención nos revise varias veces las mismas cosas. El siguiente slide, por favor. Inquietudes en torno al artículo 6.2, la integridad atmosférica, y aquí solo quiero resaltar que el tema de la integridad atmosférica tiene que ver mucho si una tonelada es una tonelada de CO2 equivalente. Desafortunadamente hay muchos esquemas, muchos estándares que definen el resultado de una tonelada. Cuando usted aplica la metodología, nos dan resultados diferentes y no sabemos cuál de todos estos. Entonces, ¿cuáles son las reglas que nosotros debemos seguir? Las reglas que se nos han puesto, que es seguir las guías de buenas prácticas del IPCC. Quiero seguir para el próximo slide en aras del tiempo. El artículo 6.4. Quiero resaltar una cosa rápido del artículo 6.4. Prácticamente este está reemplazando el esquema que conocemos todos del MDL, del Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto. Pero la decisión 3 de la reunión de las partes del Acuerdo de París, en su anexo, la sección 11, párrafo B, párrafo 75F, establece algo que me llamó mucho la atención, y es que los famosos reducciones de certificado de emisiones temporales y los famosos reducciones de certificado de emisiones a largo plazo no podrán utilizarse para el cumplimiento de las contribuciones determinadas nacionalmente. Si yo leo esto, prácticamente me está diciendo que el tema forestal no lo está reconociendo de una manera directa en el 6.4. Entonces, si esto es así, pues tampoco podemos reconocer ninguna metodología que venga del mercado voluntario, de estos estándares voluntarios, mejor dicho, ya sea BCS, Gold Standard, Verra, ARTRI. Entonces, si esto no se da para el MDL, que es lo que ha reconocido el Acuerdo de París en el tema forestal, pues tampoco se dará para los otros. Entonces, eso nos queda bastante claro en la parte que tenemos que revisar. Ya se ha conformado el órgano de supervisión. Hay una transición de proyectos del MDL que sí se aceptaron los créditos que a partir del 1 de enero del 2013 puedan ser registrados, pero hay todo un paso y requisitos que hay que solicitar. Los proponentes tienen que solicitarlo a la convención y al punto de focal, y el punto de focal tiene oportunidad hasta el 31 de diciembre del 2025 si decir sí o si no se aceptan esos créditos, y solo podrán ser utilizados para el primer periodo de NDC que se presentaron en el año 2015. El próximo slide, por favor. Sí. De BON saco dos párrafos que tienen que ver con el 6.4, y prácticamente esto es un reporte informal. Se necesita claridad sobre el concepto de evitación de emisiones, y lo voy a relacionar al tema forestal. El Acuerdo de París trata de reducir emisiones y remover emisiones de la atmósfera. No trata de evitar emisiones. Sin embargo, Filipinas ha insistido mucho en que el tema de evitar emisiones sea considerado, y por supuesto que esto es en lo cual la mayoría de las metodologías o estándares del mercado voluntario han estado participando. Y eso nosotros lo conocemos como el hot air o el aire caliente, o sea, y hay que estar claro, el Acuerdo de París no trata de evitación de emisiones, trata de reducir y remover emisiones. Son dos cosas totalmente diferentes, y la discusión en Bonn no fue muy interesante, pues los países no tenían apetito por tratar este tema. Hay muchas otras cosas más importantes, pero quiero resaltar todo esto porque la mayoría de los estándares voluntarios están enfocados en evitar emisiones. La que sigue. Prioridades, bueno, prácticamente lo que mencioné. Esta COP es en África. Los países de la cuenca forestal del Congo van a pelear fuertemente porque el tema de red tenga la relevancia que debe ser. Actualmente el texto no lo excluye, pero tampoco queda claro si lo incluye. Para muchos dice que no, que red no es un estándar, sino es un mecanismo que no debe funcionar. Para muchos de nosotros sí. La presidencia entrante de Egipto lo ha visto con buenos ojos y sí quiere resaltar este esquema. De hecho, en el discurso final de el presidente saliente del Reino Unido, en Escocia, dijo que
que disculpara, nos pidió disculpas que el tema de RED no quedó como nosotros queríamos. Pero esta es una de las peleas que vamos a hacer en Glasgow, en Sharm el Sheikh, Egipto, en próximo noviembre. La que sigue, por favor. Prioridades, pues las que acabo de mencionar. Puedes poner la que sigue, por favor. Rápidamente, quiero resaltar dos cosas que el 2020 teníamos, el total de emisiones que tenemos que reducir está en el orden de 54.000 toneladas, de 54 gigatoneladas de CO2. Los mercados voluntarios solo han podido cancelar un 0.2%. Si creemos que el mercado o los estándares voluntarios van a resolver el problema del 78% que hace falta, está muy difícil. Ni que lo multipliques por 100 veces, eso va a funcionar. Los mercados regulados han ayudado al 22%. Y la gráfica, la de la derecha, prácticamente nos está diciendo que se necesita para la meta de 1.5 grados de Celsius que queremos, debemos reducir entre 1.5 y 1.8 gigatoneladas de CO2. Para la meta de 2 grados centígrados debemos reducir entre 1.3 y 1.5. Eso es aproximadamente. Pero el punto interesante es que a medida que vamos a avanzar en el tiempo, el tema de la conservación o el tema de remoción toma mucho más relevancia. Porque las emisiones van a ser reducidas, pero tú para poder emitir vas a tener que pedir un permiso a alguien que está conservando. Y ahí tenemos un rol nosotros los países en desarrollo muy clave para que esto se dé. La que sigue rápidamente, quiero terminar. La que sigue. Rápidamente explico que el mecanismo de RED sí es un estándar. Y aquí lo podemos ver dividido en tres partes. Para poder entrar a participar en tener resultados, usted tiene que tener una estrategia nacional, usted tiene que tener un sistema nacional de monitoreo forestal, usted tiene que tener las salvaguardas, un sistema de salvaguardas del país, y también tiene que tener un nivel de referencia. Esos son los primeros requisitos para usted poder entrar en este esquema o en este estándar, como lo llamamos. El segundo requisito es que su nivel de referencia lo tiene que preparar y se lo tienen que revisar. Posteriormente a eso, que le revisan su nivel de referencia, usted tiene que presentar también sus resultados. Y por supuesto, los resultados también van a ser revisados en contra de su inventario de gases de efecto invernadero que usted ha presentado en sus informes bianuales. Entonces, aquí viene todo este proceso. Y posterior a esto, una vez que se revisa y se posteen o se pongan estos resultados en la página del Red Plus Information Hub de la convención, entonces usted puede empezar a mercadear estos créditos, que esa es la tercera fase. Sin embargo, aquí entra otra revisión porque hay que cumplir con las reglas del artículo 6.2. Y una vez que usted cumple con las reglas del 6.2, seguimos totalmente con el resto de la otra cosa, el registro, que es muy importante, que es lo que voy a terminar mi próximo slide, y posteriormente, cuando se presenta toda esa transferencia, se verifica si esto no ha aumentado las emisiones globales entre las dos partes que están negociando estos créditos. Y eso se refleja en el inventario de gases de efecto invernadero de los países. O sea, es un estándar mucho, mucho más riguroso que cualquier estándar del mercado voluntario. La última, Lucila, y paso a Milena. Quiero decir rápidamente que nuestra organización ya tiene un registro preparado para los países y es prácticamente para reflejar los resultados que ustedes tienen en sus esquemas de Red Plus que ya han sido posteados dentro de la convención. El registro es un mandato o es una obligación que tenemos si queremos empezar a negociar o a trabajar con el artículo 6. Ya lo tenemos, es un registro presentado para los países. Cualquier país que quiera utilizarlo, estamos en disposición de apoyarlos y utilizarlo. Recuerden que los ITMOs solo se reconocen a partir del 2021 y antes del 2020 no se están reconociendo. Sin embargo, nuestra organización ha conseguido compradores para esos resultados antes del 2020 que utilicen el registro. Quiero terminar aquí porque incluso los pagos que hasta el momento estamos ofreciendo andan por el orden de $13 a $16 la tonelada de CO2 equivalente. Esto es lo que nos espera en Sharm el Sheikh.
estoy seguro que vamos a tener una victoria sobre esto que acabo de conversar. Milena, te paso la palabra. Muchas gracias, Eduardo. Veo que las negociaciones de los textos son altamente complejos y requieren una particular atención para que los intereses de los países de la región sean debidamente reflejados. Vamos a cerrar con broche de oro con la tecnología. Ahora tenemos la presentación de Milena Niño, quien expondrá sobre una nueva herramienta computacional para que los países elaboren sus niveles de referencia forestal. Milena se unió al Coalition for Rainforest Nation hace 6 años para ayudar a capacitar a los equipos técnicos de más de 20 países de África, América Latina y Asia, con el fin de institucionalizar los procesos necesarios para preparar inventarios nacionales de gases de efecto de invernadero para el sector y reportar en comunicaciones nacionales niveles de referencia forestal, anexos técnicos de REDD+ y NDCS, bajo los lineamientos de la Convención y siguiendo las buenas prácticas del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. Sus conocimientos y experiencias de más de 20 años trabajando con bosques tropicales ha sido clave para el desarrollo de herramientas como la hoja de cálculo y la herramienta de coalición para la evaluación de usos y cambio de usos del suelo, que han sido elementos fundamentales para permitir que los países accedan al financiamiento de REDD+ basados en resultados. Cuenta con maestrías en forestal y ambiente y en desarrollo agrícola con énfasis en cambio climático y bosques tropicales de las universidades de Copenhague en Dinamarca y Bangor en el Reino Unido. Con ustedes, Milena Niño, bienvenida. Muy buenos días a todos, ¿me escuchan bien? Alto y claro. Perfecto. Bueno, como se dan cuenta, cuando empezamos a hablar de estos temas nos apasionamos y son muchos temas de discusión. De que les voy a hablar un poco hoy y es cómo todo eso que Emilio y Eduardo y todo lo que está pasando en las discusiones, nosotros, el equipo técnico, somos ese puente para traducir lo que pasa a nivel de la convención y cómo lo llevamos a los países, ¿no? Entonces, CFRN es una organización que busca conciliar esa colaboración de la gestión forestal con el desarrollo económico. Siguiente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros ayudamos, ¿no? Diga, el proyecto tiene como objetivo mejorar la capacidad de monitoreo, reporte y verificación de REDD+ y el cumplimiento de los requisitos de transparencia del Acuerdo de París. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros apoyamos a los países a generar un inventario de gases para el sector AFOLU que sea consistente con el nivel de referencia, que sea consistente con su sistema de monitoreo y que sea consistente con sus resultados. ¿Cómo apoyamos a los países? Uno, con la creación de las capacidades para que se institucionalicen estos procesos. Dos, utilizamos apoyo en la legislación. Están creando una legislación de cambio climático, una legislación sobre bosques, y nosotros intentamos apoyar cómo incluir REDD+ en los NDC y la parte que ya explicaron, cómo llevar a los países hasta la financiación. Siguiente. Entonces, todo esto sale un poco lo que este proyecto se genera, es porque cuando empezamos hace unos años a mirar en los países, encontramos informes y datos inconsistentes, hay diferentes definiciones, mismos datos estimados por diferentes equipos, hay una rotación de personal, la información se perdía. Entonces, la razón de nosotros y lo que nosotros hacemos es ayudar a crear coherencia en los datos históricos nacionales, a crear coherencia en los diferentes informes nacionales, a generar herramientas de cálculos que sean fáciles de utilizar y que sean flexibles y que se puedan adaptar a las circunstancias del país. Y además, lo más importante es que seguimos y ayudamos a que se cumplan con las decisiones tal cual como las han presentado y con las guías del IPCC. Entonces, son varias decisiones en las que nosotros nos movemos. Están los acuerdos de Cancún, son las orientaciones metodológicas para REDD+, las modalidades para los niveles de referencia, las del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal.
Y apoyamos a los países. ¿Cómo todas estas decisiones las traducimos? Por ejemplo, cuando empieza la evaluación técnica del nivel de referencia o de los resultados, ¿no? ¿Cómo ayudamos a los países para que sepan cómo es todo el proceso, todo el reporte, cómo se construye? Los países o nuestros equipos, el equipo técnico se involucra desde principio a fin. Entonces, hay una creación de capacidades muy fuerte en el proceso que nosotros llevamos. Siguiente. Y pues recientemente estamos actualizando todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las últimas decisiones? Cada COP que hay, cada reunión es basta. Siempre que hay alguna decisión nueva, estamos ahí para traducírselas, llevárselas a los países. Sigue. Entonces, ¿cómo aseguramos la armonización? Sigue en el gráfico. Entonces, nuestra foundation, la base de nuestro trabajo es generar un inventario de gases que sea suficientemente robusto y que cumpla con los principios del IPCC. Transparencia, precisión, consistencia, exhaustividad y comparabilidad. Y es de ese inventario de gases que sacamos información para el NDC, para el nivel de referencia, para los resultados o para otros reportes que el país necesite. Entonces ya con una sola herramienta de cálculo y un solo reporte ya informamos a diferentes ramas de país. Y eso ha sido supremamente fundamental porque si se dieron cuenta en el esquema que acaba de presentar Eduardo, se evalúa, ¿no? El inventario es consistente con el nivel de referencia, el inventario es consistente con el NS, con las proyecciones, con la implementación, con el progreso. Entonces, ayudamos a los países a generar esa armonización y ese reporte consistente. Siguiente. ¿Qué necesitamos rápidamente para generar este inventario de gases? Datos de actividad y factores de emisión. Y nosotros generamos una herramienta que llamamos la Foundational Platform que permite colocar en una sola hoja de cálculo toda la información. Tienes datos de actividad, tienes tus factores de emisión, tienes los cálculos para el inventario, tienes los cálculos para el nivel de referencia, tienes los resultados, tienes el NSE. Entonces, eso ha sido de mucho valor para los países, poder tener todo compilado en una sola hoja de cálculo. Siguiente. Entonces, de los datos de actividad, una de las cosas que más encontramos en la primera fase del proyecto en los primeros años es que los países no tenían, y aún muchos países no tienen, una serie temporal consistente de las dinámicas de uso del suelo. ¿Cuáles han sido los cambios? ¿Cuáles son las permanencias? ¿Qué ha pasado con el bosque? ¿Se mantuvo? ¿Cambió? ¿A qué cambió? Mantiene mucha información de bosque a no bosque, pero se pierde mucho esa información de, mire, el paso a un pasto, a un cultivo, a cuáles son los drivers, ¿no? De deforestación o degradación. Entonces, nosotros nos hemos enfocado a poder ayudar a los países a generar esa información más detallada. Siguiente, por favor. Entonces, hay tres métodos, voy a hacerlo muy rápido con estos métodos. Un método el método 1 del IPCC que te dice, tienes una diferencia de áreas, pero no sabes por qué o dónde pasó. Tienes un método 2 donde ya tienes una matriz, ya puedes saber, mira, pasó por bosque, pasó por cultivo, pero no sabes en dónde pasó. Y el método 3 que ya es espacialmente explícito. Siguiente. Entonces, ¿qué está pasando? A este momento, el método tradicional ha sido el mapa o el método wall-to-wall. Hace unos años, la FAO desarrolló un software llamado Collector Desktop, donde ya se hace, no se hace, el mapa es un censo, ahora acá se maneja un muestreo, algo así como un inventario nacional forestal, pero ahora lo hacemos sobre las dinámicas de uso del suelo. Está el Collector Desktop de la FAO, está Collected Online, pero además nosotros después de trabajar varios años con estos dos softwares, vimos ciertas necesidades que los países aún tenían y desarrollamos un software muy parecido, es basado, utiliza los dos, pero además lo complementamos, por ejemplo, con un sistema de código
que ya va más allá de las matrices de cambio de uso del suelo y te incluye también una sola transición, te incluye no solamente cambios, sino disturbios, múltiples cambios, múltiples disturbios, y sabes exactamente dónde está pasando. Siguiente. Entonces, esta app la lanzamos hace un par de meses, fue en febrero. Entonces, la idea es que los países que quieran utilizar esta app tengan la autonomía para hacer su monitoreo. Ellos pueden mostrar a nivel nacional, o a nivel de jurisdiccional, a nivel de proyecto. ¿Qué quieren hacer? Tienen la autonomía, no requiere software especializado, no requiere computadores especializados, no es un es free of cost, no tienen ningún costo para los países que quieran utilizarlo. Por el momento, los países que tenemos bajo el proyecto son los que tienen acceso porque nos queremos asegurar de que haya una capacitación. Para nosotros es muy importante la capacitación y la generación de conocimientos. Entonces hacemos un proceso acompañado y además para evitar muchos errores que hemos visto con otros países que se han generado en este tipo de reporte o de análisis. Entonces queremos hacer ese acompañamiento a los países. Siguiente. Entonces, ¿qué podemos hacer con esta herramienta? Un montón de cosas. Siguiente. Les voy a mostrar rápidamente. Este es un país. Lo que hacemos es generar una malla de muestreo, se hacen unos puntos dependiendo del país, si es más grande, más pequeño. Se utiliza un punto, cada punto es una parcela de muestreo que lo que hacemos es que esa parcela sea del tamaño o de la definición de bosque. Si el bosque es 1 hectárea, pues son parcelas de 1 hectárea. Si es de media hectárea, pues es de media hectárea. Se puede hacer a nivel nacional o si el país quiere estratificar, se puede hacer. Siguiente. Entonces, lo que hacemos es que cada uno de esos puntos, que es una parcela de muestreo, le vamos a contar una historia. Ah, mira, es un bosque que permaneció en el tiempo, o es un bosque que pasó a cultivo, que pasó a pasto, es un asentamiento. Contamos la historia a nivel de parcela. Siguiente. Esta información se puede traducir también a matrices porque es, digamos, lo común y es lo que se está utilizando. Es más fácil el entendimiento, pero siguiente. Nosotros tratamos de generar, uno de los principios que nosotros queremos es, uno, genera mucho detalle, la precisión, la exhaustividad para nosotros es importante. Entonces, uno, nos encargamos que se utilicen las 6 categorías del IPCC y las dinámicas que pasen entre ellas. Siguiente. Y esto es muy importante, podemos incluir degradación, no solamente deforestación y degradación, muy importante para Red 2. Podemos incluir y hemos incluido ya degradación por incendios, por tormentas, por plagas, por extracción de madera u otras que los países, se puede a nivel de país identificar. Siguiente. Entonces, lo que nosotros hacemos es, aplicamos para cada una de estas transiciones, aplicamos las ecuaciones del IPCC, capítulo 2, volumen 6, les damos todo un entrenamiento a los países, cómo se aplican las guías, cómo se seleccionan los factores de emisión, de remoción, hacemos todo un acompañamiento para que esa información que se recolecta con la app luego sea procesada. Siguiente. Entonces, ¿qué es importante para nosotros? Uno, la transparencia. Siguiente. Entonces, en la hoja de cálculo se tiene toda la parte de arreglos institucionales. ¿Quién hizo? ¿Cuándo se hizo? ¿Cómo está toda la información? Siguiente. Tenemos la exhaustividad. Siguiente. Tenemos todo, entonces, incluimos, ¿no? Todo un análisis de qué se incluyó, cuáles gases se incluyeron, cuáles reservorios se incluyeron, ¿no? Y todo se hace según los lineamientos de las guías. Siguiente. Tenemos precisión. Siguiente, tratamos de manejar lo que más podamos factores de país, lo que conocemos Tier 1, Tier 2 y Tier 3. Entonces, tratamos de que sea de país. Es un trabajo bastante exhaustivo. Tenemos muchas discusiones con los países. Tratamos de que sea lo más completo y de que no se nos escapen cosas. No solamente como, ok, vamos a colocar lo de los defaults del IPCC, sino que hacemos esas discusiones de país de tal forma de que
todo lo que se incluya en el inventario incluye la experiencia y el conocimiento de país y la investigación que se ha hecho a nivel de gobierno, a nivel académico u otras instituciones internacionales. Siguiente. Comparabilidad, entonces, dos cosas muy importantes es que podemos generar una serie temporal consistente en la misma hoja de cálculo. Entonces, puedes ver las tendencias, ya sea de crecimiento, de pérdidas, y permite un análisis clarísimo en el tiempo. Siguiente. Y como estamos utilizando las guías del IPCC para todo, podemos tener consistencia en el tiempo. Siguiente. Y la consistencia con lo que les decía, aquí tenemos, es una hoja de resultados, pero de aquí extraemos información, por ejemplo, para REDD+ o para el NDC o para lo que necesitemos. Siguiente. Tenemos la generación de capacidades, les damos manuales, entrenamientos o preguntas que se requieran en el proceso. Y el registro, el objetivo final de todo esto es el registro de resultados que nosotros tenemos en REDD+, ya sea a nivel, y bueno, digamos, la dinámica que estamos promoviendo es que se puede hacer a nivel individual o también se puede hacer a nivel corporativo. Entonces, bueno, fue así como bastante rápido. Cualquier información, está el email mío, está el email de Lucila. Y bueno, si tienen preguntas, es posible que tengan muchas preguntas, se pueden contactar con nosotros, nos escriben, y los que tengan acá en el chat, no sé, Lucy, si has visto preguntas en el chat que queramos responder en este momento. Y como les decíamos, vamos a compartir la información a todas las personas que se registraron. Muchísimas gracias por haber participado. He activado mi micrófono. Listo. Me recibe. Muchas gracias, Milena. Es evidente el avance tecnológico logrado por la coalición y que va a redundar en mayor transparencia a la hora de reportar y verificar los resultados obtenidos anualmente. Queremos agradecer al equipo de Nueva York por su apoyo por la organización de esta conferencia virtual denominada ¿Qué se espera para los bosques en la COP27? Muy agradecidos por ese apoyo que nos permite llegar a más de 35 personas en este momento e instituciones. Ahora pasamos al segmento de preguntas que tendrá una duración de 15 minutos. Ya hemos hablado que hay una grabación y los que se puedan quedar, bienvenidos. En este segmento se suma Lucila Balam, que es experta en inventarios nacionales de gases de efecto de invernadero para el sector AFOLU y REDD+, con 10 años de experiencia. Ha desarrollado funciones de investigación, asesoría y capacitación en temas relacionados con cambio climático y gestión de recursos naturales. Ha sido parte del equipo de la coalición desde el 2019. También ha trabajado con países de América Central y del sur de África, Oceanía y la región del Caribe. Ha tenido la oportunidad de compartir su experiencia y apoyar a los países en el desarrollo de sus inventarios de gases de efecto de invernadero, informes de la Convención, niveles de referencia forestal, desarrollo de capacidades, entre otras actividades. Le encanta trabajar con diferentes países porque le ha permitido visualizar las diferentes condiciones y circunstancias y aplicar el conocimiento para ayudar a resolver algunos problemas técnicos y prácticos. Ella cree que el conocimiento y la cooperación con las mejores herramientas que tenemos para resolver y crear un mundo mejor. Cuenta con una maestría en legislación ambiental de la Universidad para la Cooperación Internacional México y una licenciatura en biología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida, Lucila. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí yo creo que podemos tener algunas preguntas. ¿Cómo creen que se comporte el financiamiento para REDD+ a partir de la nueva ley de reducción de la inflación en los Estados Unidos y la crisis en Ucrania? A ver si nos podrían apoyar y contestar esta pregunta. Sí, bueno, gracias, Anet. Esa la podría abordar yo. Esta nueva ley o normativa sobre reducción de la inflación en Estados Unidos es oportuna.
consideramos que muy necesaria y equivalente al trabajo que ha venido haciendo la Unión Europea en materia de transformación hacia economías menos dependientes de combustibles fósiles. En esa materia estoy convencido, esa normativa implica unos 430.000 millones de dólares en los próximos años y va a venir a darle ese espaldarazo mayormente al sector energético, pero más importante, le da un mensaje al mundo corporativo de que las reducciones de emisiones llegaron para quedarse y que ahora con más celeridad los países desarrollados, y particularmente sus empresas, tienen que implementar esquemas de reducción de emisiones. Ya vemos cómo gran parte de las grandes empresas han establecido direcciones de sostenibilidad. Esas direcciones de sostenibilidad como tarea primaria tienen la de revisar sus inventarios de emisiones de gas de efecto invernadero y ver cómo reducen sus emisiones. Esa reducción de emisiones, por ejemplo, grandes corporaciones hablan de que van a asumir compromisos de reducciones hasta un 90% y el 10% restante de su compromiso lo van a hacer a través de, le han puesto diversos nombres, le han puesto soluciones basadas en la naturaleza, le han puesto reforestación. Al final todas caen dentro del paquete de Red+, así que estamos convencidos de que la comunidad de Red+, va a recibir financiamiento adicional súper fuerte, tanto corporativo como bilateral y multilateral. Así que el futuro es promisorio aquí y la idea es que todos los países estén preparados de tal manera que los ingresos por Red Plus sean ingresos que se acerquen o sean el 100%, como siempre lo venimos diciendo en la coalición. El 100% de los beneficios deben llegar a los países y los costos de transacción deben ser absorbidos por las corporaciones o los países que estén interesados en reducir sus emisiones. Ok, tenemos una segunda pregunta. En un mundo ideal, ¿cómo se reflejaría el artículo 5 del Acuerdo de París en los NDC y el artículo 6.2? Déjame ver si yo puedo responder. En un mundo real, yo creo que el mundo que vivimos es real. Para empezar por ahí, o sea, no tenemos otro mundo, este es el mundo real y el ideal también, dentro de las cosas buenas y malas que tenemos. Mira, es importante entender que los NDC tienen que ir en línea. Todas estas promesas que hemos hecho nosotros los países, como bien explicó Milena, con el uso de la herramienta, cuando usted presenta su inventario de gases de efecto invernadero, el NDC tiene que ir en línea con esos resultados. Es ahí cuando los tomadores de decisiones pueden decir, yo puedo voluntariamente en este país contribuir con esta cantidad de reducir emisiones, pero ese dato sale de usar los datos del inventario de gases de efecto invernadero, que para el efecto del artículo 5 de Red+ se refleja prácticamente cuando construimos la línea base o el nivel de referencia. Ese va a ser mi nivel de referencia y de ahí entonces que yo espero tener algunos resultados positivos. Esa es la parte que siento y percibo porque he leído bastante de los NDCs nuestros, no están alineados y parte del trabajo, como bien mencionó Milena, que estamos haciendo en los diferentes países es simplemente coordinar tu NDC con tus resultados de tu nivel de referencia para que sepas dónde está y poder así, ya una discusión interna del país, decir, bueno, podemos contribuir localmente con reducir estas cantidades de emisiones o remover estas cantidades de emisiones y adicional a eso, pues las podemos colocar en el mercado. Esto es clave no solo para el artículo 5, sino para todos los sectores. Y desafortunadamente es un trabajo que todavía tenemos que hacer porque no hay ese alineamiento en muchos de los NDC que he leído con respecto a los niveles de referencia. Espero que se haya podido aclarar esta pregunta. Gracias, Okay. Ok, aquí nos aparece una tercera pregunta. ¿Qué debe hacer un técnico del Ministerio de Ambiente para poder usar el Land Use Apps en el desarrollo de nivel de referencia nacional a ser presentado en la convención? Bueno, esa la respondo yo. ¿Qué hacemos? La forma como funcionamos en este momento es el país
comunica su interés, ya sea de la capacitación o de la herramienta o del Red Plus, diferentes intereses que pueda tener, se comunica con nosotros y se hace como un acuerdo, digamos, algo formal, ¿no? Para poder tener acceso a las diferentes herramientas que tenemos, que ofrecemos en la coalición. Entonces, generalmente se hace a través del punto focal de país. Y ya, y bueno, ahí miramos, ¿no? Cómo se puede manejar el proceso de entrenamiento, el proceso de intercambio de información. Ok, Lucila, ¿tú tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna pregunta que formular? Aquí nos ha llegado otras preguntitas. Te abro un espacio por si acaso deseas decir algo. Vi como que alzaste el dedo. Sí. No, creo que, bueno, hay algunas preguntas en el chat, pero no sé cómo se van a llevar. Igual si quieres tú continúas con la organización. La cuarta pregunta es, en la Semana del Clima en la República Dominicana, ustedes presentaron un video sobre Red Plus y la coalición. ¿Dónde podríamos descargar ese video? Ok. Bueno, esa igual, si quieren les mostramos, no sé cómo ven, hay suficiente tiempo. Es un video muy cortito que creo que vale la pena, son 2 minutitos que veamos. Lo puedo compartir, lo vemos y también les mandamos dónde lo pueden ver. Entonces denme un minuto para que pueda compartir tanto el sonido como el video. Ok, denme un segundo, no me tardo tanto. Ok, perdón. Ya está en pantalla el video. Sí, pero ¿sabes qué? No le puse compartir audio, porque también tiene audio. ¿Bajo qué nombre? Ahora YouTube. Sí. Aquí lo tengo, miren. Listo. Ahora sí, díganme por favor en un momento, a ver que todo esté bien. A ver, ahí va. Ya lo están viendo, ¿verdad? Correcto. Lo estamos viendo. Perfecto. Forests recycle the air we breathe. Forests are home to nearly 3/4 of the world's plants and land animals. They also support more than 1 billion people struggling to survive in a dwindling ecosystem. What's more, trees absorb the carbon that is overheating our home. That's why forests play a pivotal role in preventing climate crisis. Protecting and restoring forests is key to our survival here on this beautiful, imperiled planet. The Coalition for Rainforest Nations is dedicated to saving the world's last great forests by supporting communities striving to protect and restore their rainforests. It's not an easy task to coordinate global action, but we have a solution. Until now, there has been no way to ensure your climate action is counted toward Paris Agreement goals. That's why we developed the Red Plus platform, a system for transforming measurable results into financial support for those striving to make a difference that will benefit us all. UN-verified Red Plus results are measured in tons of carbon, known as RRUs. Through these RRUs, partner nations demonstrate exactly how they're contributing to the greater good by quantifying the amount of carbon saved, either by stopping deforestation or through the absorption by their protected forests. We track these environmental activities to ensure they are permanently traceable. As a result, nations, companies, and individuals can trust that the dollars they dedicate to healthy forests, clean air, and biodiversity will help ensure future generations can live in a thriving ecosystem. With our help, more than 50 countries in Africa, the Americas, and Asia Pacific are proving that their efforts meet standards set by the UN Paris Agreement. With your help, we can extend our efforts and grow this remarkable movement. If you're ready to make a measurable difference, please join Red Plus today. Together, we can limit global warming to 1.5 degrees Celsius. When you purchase Red Plus results units, you can be certain that your investment in a sustainable future goes directly to the people working to protect the world's last great forests, our forests. Join us at Red Plus and breathe easier, knowing you are part of the solution. Gracias, Lucila. Excelente. Pudimos apreciarlo en detalle y el link va a estar, se va a enviar a los diferentes correos. Hay una quinta pregunta. ¿Cuánto cobra la coalición a los países por el uso de registro y la plataforma para recibir los pagos por resultados de Red Plus?
¿Cuánto cobra? No, pues sí, el costo está bueno. No, pues 0 pesos con 0 centavos. Lo único realmente es que, como bien ya lo mencionaron aquí los colegas en las presentaciones, el único requisito es que esté ya en la plataforma, ¿no? de Red, en el InfoHub de Red, de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Ese es el requisito, ¿no? Porque sabemos que una vez que estén ahí, ya pasó por todos estos procesos de verificación y de revisión que ya les mencionamos. Entonces, eso es, ¿no? Lo que es, no sé. Creo que es eso, ¿no? Sí, Lucila, ¿tienes alguna pregunta que formular que ha aparecido? No veo en este momento, tengo varias ventanitas abiertas. Si tienes alguna pregunta que hayan generado nuestros visitantes en este momento. Claro, mira, hay varias. Voy a empezar por una que tengo aquí, que es Gonzalo Contreras. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenos días. Bueno, nos agradece las presentaciones y tiene una consulta. Dice, ¿cómo pudieran países subdesarrollados como Bolivia acceder a estos recursos económicos para poder desarrollar las acciones enunciadas por todos ustedes o por todos nosotros? Les mando un abrazo y cordiales saludos. Gracias. ¿Quién podría contestarnos esta pregunta? Bueno, yo podría contar muy rápidamente. Gracias, Gonzalo, por conectarte. Como muy bien lo expresó Milena, nosotros trabajamos a través de convenios, acuerdos con los países y básicamente la idea es poner a disposición de estos recursos. Como también escucharon previamente, esta plataforma se desarrolló con un apoyo financiero parcial del gobierno de Noruega, quien puso a disposición recursos para asistir adicionalmente a cerca de 12 países. De hecho, ahora estamos asistiendo a un número más de países como resultado de este proyecto. Y aquí la idea es sencilla, reducir los costos de transacción que se generen a través de estas actividades. Adicional, fomentar o fortalecer las capacidades de los países. Estos son temas sumamente nuevos y complejos que debemos abordar con responsabilidad y en el marco más formal posible. No hay un marco más formal posible que a través de los gobiernos. Y por eso exclusivamente trabajamos con las autoridades, con la esperanza de que esas capacidades fortalecidas entonces redunden en ingresos nuevos y adicionales a lo que ya se están recibiendo en cambio climático. Y reitero, el modelo de trabajo es sencillo. Nosotros ponemos a disposición nuestras capacidades. Los países, una vez pasen todo este proceso descrito por Eduardo y por Milena, tienen ese derecho a registrar esas toneladas de dióxido de carbono equivalente y recibir el pago en la totalidad. Así que ya tenemos, de hecho, amplia experiencia. Hay empresas de diversos países desarrollados que ya han hecho pagos y ese pago se refleja en que el 100% va al país y la empresa además paga los costos transaccionales por la gestión de la plataforma. Gracias. Aquí, ¿alguna otra pregunta? Ya estamos próximos a clausurar. Queremos darle las gracias a todos los participantes y a los exponentes, a Emilio, a Eduardo, a ti, igualmente a Milena, Lucila. También agradecemos al equipo técnico en Nueva York que hizo posible este evento regional para América Latina. Damos por cerrado este evento y que tengan un excelente día. Nos volvemos a ver, de eso estoy segura. Un abrazo a todos.